Abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y vamos a estar considerando los versículos 26 hasta el versículo 40. El título de nuestro sermón en esta mañana: el bautismo después de un encuentro con Cristo. El bautismo después de un encuentro con Cristo. Es un pasaje muy conocido que quisiera en esta mañana esgrimir para ustedes. Quisiera indicar a manera de introducción que si una persona está en la iglesia, ha creído al Señor, ha puesto su fe en Él, la pregunta es: ¿por qué no se ha bautizado? Si la persona está en la iglesia, ha creído al Señor, ha puesto su fe en Él, ha confiado en el Señor para salvación, para vida eterna, ¿por qué no se ha bautizado? ¿Qué es el bautismo según la Escritura? Según la Escritura, el bautismo es una consecuencia de haber creído al Evangelio. Es decir, que lo que pasó en mi vida, lo que pasó en mi corazón, lo manifiesto cuando voy a las aguas. Porque estoy testificando públicamente que he creído al Señor, que creo en el Evangelio, que soy un hijo de Dios. Y lo que yo hago cuando procedo a bautizarme es eso: decirle a quienes me están mirando que he creído al Evangelio, que he creído que el Señor murió por mis pecados, que creo por convicción que Él resucitó, que se levantó triunfante al tercer día, que ascendió a los cielos y que un día volverá. Cuando paso al bautismo estoy diciendo eso y lo expreso de manera visible a los que están allí en este acompañamiento. Por ejemplo, en Hechos 2:41 se nos dice que los que creyeron y que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas casi 3,000 y algo más personas que creyeron al Señor, que creyeron al Evangelio, que fueron confrontados por el mensaje de Pedro, que se compungieron en su corazón y que dijeron: ¿qué haremos? Y que el apóstol les dice: arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos 3,000 y algo más de personas, una vez creyeron, se bautizaron. Cuando una persona se bautiza, está mostrando que en su corazón hubo una genuina conversión. Cuando una persona se bautiza, está diciendo que él sufrió un verdadero arrepentimiento. Así es como el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, nos dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. Su mensaje es un mensaje que invita al arrepentimiento a quienes lo escuchan, partiendo de la base de que el reino de Dios se había acercado a ellos. Y cuando la Biblia nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, es porque el Evangelio comienza a hacer presencia en mi vida. Y lo consecuente a que el Evangelio hace presencia en mi vida es que ahora me bautizo. El resultado es que muchos en Jerusalén, de Judea y de toda la provincia de alrededor eran bautizados por Juan y lo hacían confesando sus pecados. El mensaje de arrepentimiento antecede a la acción del bautismo. Es decir, una vez en mí hay arrepentimiento, una vez en mí hay convicción de que ahora soy un hijo de Dios,
debo proceder al bautismo. En el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy, de Hechos capítulo 8, versículos 22, se nos describe la realidad de un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, un religioso que fue al templo a adorar, pero sin ninguna conversión. Sin el evangelio fue a adorar. Pero una vez Felipe le comparte el evangelio, procede a bautizarse. Evidencia lo que pasó en su corazón. El texto nos muestra 3 hechos cruciales, 3 momentos en la historia antes de llegar al bautismo y llevar una vida de servicio y obediencia al Señor. El primer punto de nuestro sermón en esta mañana es versículos 26 al 28. Dios prepara este encuentro. Versículos 26 al 28. Dios prepara este encuentro. Versículos 29 al 35. El discipulado, la tarea de este encuentro. El discipulado, la tarea de este encuentro. Y versículos 36 al 40. Bautismo y gozo, resultado de este encuentro. Bautismo y gozo, resultado de este encuentro. Así que de manera cómoda, mi hermano, para escuchar este sermón, recuerde el título: el bautismo después de un encuentro con Cristo. Miremos nuestro primer punto en esta mañana. Dios prepara este encuentro. Leamos versículos 26 al 28. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Dios prepara este encuentro. Felipe se encontraba en Samaria. Felipe estaba cumpliendo la promesa del Señor. Recuerden que el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que su iglesia, los suyos, habrían de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Felipe está en Samaria, está predicando. Eso lo encuentra usted en Hechos 5. Pero ahora el Señor prepara un encuentro con una persona que había ido a Jerusalén a adorar, una persona que había ido a Jerusalén al templo para recibir bendición, pero lamentablemente, así como fue al templo, ahora estaba de vuelta a su tierra. Es un eunuco. ¿Por qué decimos que Dios prepara este encuentro? Si usted lee el texto, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Es un ángel quien atisba a Felipe que la obra misional, que la obra de compartir el evangelio, que la obra de anunciar el mensaje del Señor debe continuar. Pero aquí hay un detalle que no se nos puede pasar por alto. Y es que Felipe está con las multitudes. Pero ahora Felipe, ¿a cuánta multitud debe predicar ahora? Una multitud de una sola persona. Se observa que este funcionario, algo así como un ministro de Hacienda, es eunuco, un dignatario de Candace, reina de los etíopes. Y mire lo que dice el texto: había venido para adorar a Jerusalén y ahora va de regreso para
su tierra. ¿Por qué Dios produce este encuentro? Porque Dios pudo haber dejado irlo así a su tierra. Dios pudo haberlo dejado a merced de lo que él iba haciendo. Él iba en su carro. Pero Dios, por medio de su ángel, comisiona a Felipe para que predique el evangelio. Si usted mira en su Biblia el capítulo 8, versículo 35, leamos, porque esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pregunta, hermanos, ¿este eunuco, cuando se devuelve de Jerusalén a su tierra, iba con el evangelio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Iba con el evangelio, sí o no? No, porque si Felipe le anuncia el evangelio y cree, es porque sencillamente estaba llevando una vida religiosa, una vida sin Cristo, una vida sin convicción de lo que significa. A veces Dios nos llama a lugares donde hay personas que aparentemente creen al evangelio, que aparentemente confían en Dios, pero no es así. Se necesita que se les exponga un poco mejor el evangelio. Se necesita que se les exponga un poco mejor lo que significa la vida cristiana. Se observa que este dignatario había ido a adorar, pero sin el evangelio. Se devolvió como cualquier religioso que lee su Biblia. Iba leyendo un texto del profeta Isaías. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Describe que es una persona ilustre, una persona importante allá en Candace, en Etiopía, pero una persona que tiene el vacío como probablemente lo tengan muchos entre nosotros. Y esto es una ambigüedad, y esto debe ser notorio para nosotros. En la iglesia de hoy asisten muchas personas, pero sin una genuina conversión. Muchos asisten a la iglesia sin salvación. Muchos asisten a la iglesia sin haber tenido un encuentro con Cristo. Muchos asisten a la iglesia sin saber realmente qué significa vivir para Cristo. Muchos de los que asisten a la iglesia cantamos quizás, ofrendamos, pero sin una verdadera vida cristiana por convicción y sentido de lo que significa vivir para Cristo. Es la realidad del etíope, pero puede ser también su realidad. Es más, la vida cristiana se puede llegar a vivir por imitación, como un mimo. Es una palabra que se usa en las cartas de Juan para indicar que yo puedo imitar, que yo puedo hablar como cristiano, actuar como cristiano, vestir como cristiano, vivir como cristiano, pero sin ser un cristiano. Es la realidad de este etíope. Sin embargo, Dios prepara un encuentro para salvar al que Él desea salvar, para acudir a aquel que está en un vacío, que lee la Biblia, pero sin entendimiento alguno. Eso nos muestra que es una historia asombrosa de cómo es el evangelismo personal. Ministerio Ligonier dice esto, que una manera efectiva en que la iglesia impacta es de manera personal. No es de manera multitudinaria. Y no tenemos nada en contra de las campañas, de las multitudes, de todo esto. No, en absoluto, hermanos.
Pero la Biblia nos muestra que si algo impacta es la vida de discipulado relacional. Cuando yo me siento con una persona a conversar del Evangelio, como lo está haciendo aquí Felipe. Es una asombrosa historia de cómo Dios obra. Es una ventana al corazón misionero. En medio de la iglesia primitiva, donde las multitudes como en Samaria se estaban dando, ahora hay un evangelista que se llama Felipe, que está compartiendo el evangelio a una única persona. Dios saca a su evangelista que está en todo el furor de la predicación allá en Samaria, y ahora lo pone en un desierto. ¿Qué cambios hace Dios, no? Dios tiene la persona allí en Samaria y ahora es llevado al desierto a predicarle a un funcionario. Es muy importante cuando nosotros consideramos esta historia de que Dios ha preparado este encuentro. ¿Y para qué Dios preparó este encuentro? Para que esta persona venga a salvación y venga a vida eterna. Un encuentro preparado por Dios, pero aquí hay otro detalle que no se nos puede olvidar. ¿Quién es el que le anuncia a Felipe que debe ir a asistir a este funcionario? ¿Un quién? Un ángel. La tarea de la predicación, la enseñanza del evangelio no está en los ángeles. El ángel pudo habérsele presentado al mismo etíope y haberle enseñado el camino de salvación, pero no es así. El privilegio, amado hermano, el fundamento, la dicha, el gozo y la alegría de predicar el evangelio no está en los ángeles, está en ustedes y está en mí. Es una dicha, es un gozo, es una alegría que no tienen los ángeles que el Señor hizo. La predicación del evangelio, el encargo de llevar su mensaje, el encargo de anunciar al mundo este bendito y glorioso mensaje, le plació al Señor. Fue del agrado del Señor que lo hicieran ustedes, que lo hiciera yo. Es una tarea que aún los ángeles quieren hacer. Y eso se da en el libro de los Hechos. ¿Recuerda la historia de Cornelio y Pedro? Es más, el ángel le da las indicaciones. Mire lo que dice el texto. El ángel le dijo: mira, Felipe, ve hacia el sur. Le da la dirección. Le dice: por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Es un desierto. Allí Dios te necesita para predicar. Hazlo, Felipe. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El discipulado, la tarea en este encuentro. Lo que va a hacer Felipe acá es una tarea de discipulado, de enseñanza, de instrucción. Y va a tener un muy noble resultado. Versículos 29 al 35, y los estaremos leyendo muy en detenimiento. Versículo 29. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. ¿A qué nos llama Dios a nosotros? A ir a otros y ¿qué? Acercarnos y juntarnos. Caminar juntos. Muy bien. De sentarme con uno solo y encontrarme con esa persona periódicamente. ¿Para qué? Para aclararle el evangelio, para darle la instrucción. Pero algo que repetimos, amados hermanos, de manera recurrente es que para enseñar el evangelio se requiere estar lleno de Dios, lleno de las palabras de Dios. Felipe es uno de esos diáconos que están en Hechos capítulo 6. Recuerde que en Hechos 6 se nos habla de que Felipe es un diácono. Es un hombre de buen testimonio. Es un hombre que es lleno del Espíritu Santo. Es un hombre sabio.
Y en el libro de los Hechos y en toda la Biblia, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Es ser lleno de la Escritura. Querida iglesia, el discipulado necesita de hombres y mujeres entrenados y entrenados en la palabra del Señor. El Espíritu le dice a Felipe: Felipe, acércate y júntate. Es la gran comisión, ve. Un discipulado es ese encuentro que se tiene con alguien para compartirle la verdad del Evangelio. Acércate y júntate. Dos palabras que nos hablan de una relación. Es de llegar a donde está la persona, juntarse. Y esto describe el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue a donde otros no iban. El Señor visitó a los que nadie visitaba. Y Él por eso rompe los esquemas de ese mundo conocido. Felipe, dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. La pregunta es, ¿Felipe le predicó de inmediato? No. ¿Con qué empezó? Con una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Usted entiende lo que lee? Es una pregunta interesante. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? A veces usted lee la Biblia, yo la leo y digo, aquí como que no entiendo. Cada vez que usted dice no entiendo, ¿qué necesita? Discipulado. Si yo estoy leyendo un pasaje de la Biblia y como que este pasaje no me cuadra, y digo, ¿cómo hago aquí? ¿Qué está necesitando usted? Discipulado. Necesita instrucción. Necesita comprensión de lo que lee. ¿Para qué? Para que esa instrucción, ese entendimiento ahora lo lleve a la práctica. La pregunta de Felipe fue clave. Muy funcionario, muy ministro de Hacienda, pero recuerden que está sin el Evangelio, está sin Cristo. Y Felipe le hace una pregunta: ¿entiende la Biblia? ¿Usted entiende lo que está leyendo? Y la respuesta en el versículo 31 es clave, hermanos, en este pasaje. Clave. El etíope era lector de la palabra, pero necesitaba ser guiado. ¿Qué respondió el eunuco? Versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Esa es una pregunta central de este pasaje. Pero para eso están los hermanos que asisten a la iglesia de Monteblanco. Para instruir, para enseñar a aquel que cuando lee la Biblia no la entiende. Para eso está usted. Para eso hay un plan de discipulado y enseñanza para ustedes. El etíope era lector de la palabra, pero necesitaba ¿qué? Instrucción. Que alguien le explicara exactamente de qué se trataba lo que iba leyendo. Él pregunta: ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y es aquí donde el ministerio de una iglesia debe centrarse en enseñar a otros la Biblia. Este es el centro, es la médula del evangelismo, es la médula de las misiones, es la médula central de nuestro quehacer y nuestra tarea. Tiene que ver con los que están en casa, con los de afuera, con los de lejos. A veces nuestros hijos nos dicen: papi, no entiendo esto, ¿qué significa esto? Eso es una pregunta para resolverla a través de un discipulado. Felipe es un diácono, es un hombre lleno de Dios, es el preciso
para hacer la tarea. Bueno, pero no se quedaron ahí. ¿Qué le dice entonces el eunuco? ¿Qué le dijo a Felipe? Bueno, pues no entiendo, ¿qué hacemos? Le rogó a Felipe y le dijo, súbase al carro. Versículo 32. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8, en la versión de la Septuaginta. La versión que se traduce del hebreo al griego es la que está usando eunuco. ¿Y qué nos dice el texto? Entonces, ante este hecho que está aquí, ante esta situación que tiene una incógnita en el eunuco, porque está leyendo a un profeta, y al leerlo de una manera intencional, Felipe le pregunta, ¿usted lee lo que entiende? Entonces Felipe se arroja a hacer lo que espero cualquiera de ustedes haría. Versículos 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué deja ver esta pregunta, mis hermanos? Que el eunuco no tenía la más mínima idea de quién se trataba, porque está hablando primero en un sentido metafórico. ¿Qué es una metáfora? Una comparación. Es decir, a alguien se le está comparando con un animalito, con una oveja, y esa oveja va a ser llevada al sacrificio. Quizás no entendía esto y quizás no comprendía el mensaje. Y el versículo 35 es el clímax de la historia. El versículo 35 es la cúspide del mensaje en esta mañana. ¿Qué hace Felipe? Abriendo su boca, es decir, predicando, enseñando, predicando, abrió su boca. La primera carta a los Corintios nos dice, amados hermanos, que Dios llama a las personas por la locura de la predicación. Es predicando, hermanos, es enseñando, es hablando el mensaje que Dios llama a los pecadores a salvación. Felipe acá dice el texto, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el mensaje del evangelio. Respondiendo el eunuco pregunta, bueno, dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De quién está hablando? ¿Quién es? ¿Es de sí mismo, de algún otro? Y la palabra acá es, ¿entiendes? ¿Comprendes lo que lees? El eunuco reconoce su necesidad. ¿Cómo podré si no hay nadie que me enseñe? Felipe le presenta el evangelio. Felipe hizo lo que cualquiera de nosotros debe hacer. Isaías 53, 7 al 8 es un texto poderoso del Antiguo Testamento, del cual nos muestra a Cristo como el siervo sufriente, como el inocente que fue llevado al matadero. Y la pregunta acá en este aspecto es, bueno, ¿y por qué fue un siervo sufriente? ¿Por qué fue inocente? Niños, ¿por qué el Señor fue llevado como un cordero al matadero? Jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué le es presentado ahora el evangelio a este eunuco? Está leyendo al profeta Isaías y pregunta, ¿de quién es que está hablando?
¿Y cuál debió ser la respuesta de Felipe? Está hablando de alguien que se llama el Señor Jesucristo. Él fue el Cordero. Él es quien quita el pecado de tu vida. Él fue quien murió en la cruz. Él fue quien cargó el pecado tuyo, eunuco. Él fue quien llevó tus mentiras, tus engaños, tus patrañas, tus malos pensamientos, tus adulterios, tus groserías, tus patanerías, tus chabacanerías, todo lo mala leche, todo lo mala gente que eres tú, eunuco. Es de eso que habla. Es de eso que nos habla el Evangelio. Esa es la presentación del Evangelio. Cuando se nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, significa que en la persona del Señor Jesucristo Él cargó la enfermedad más grave, más terrible que está en tu vida y en mi vida, la enfermedad que está en todo ser humano. El Señor Jesucristo la llevó, se le llama la llaga. Esa llaga que aparece en Isaías 1 es la que el Señor Jesucristo cargó. El profeta Isaías mismo, hablando de esa llaga del capítulo 53, dice que la llaga, para describir el pecado, es como una herida que se está pudriendo. El pecado es esa llaga que está en nuestra vida y que sin Cristo nosotros no somos más que cadáveres que caminan supurando, oliendo mal. Esa es la llaga que el Señor cargó. Esa es la presentación que le hace Felipe del Evangelio. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Está hablando de Cristo Jesús, que Él cargó el pecado de todos nosotros, que sufrió nuestros dolores, que fue azotado, herido y llevado al matadero como se lleva un cordero. Y tú, eunuco, eres quien debía ir a ese lugar. Eran ustedes también los que debían ir a ese lugar. Pero esta es la buena noticia del Evangelio, que el Señor fue por nosotros a la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Que Cristo murió por nosotros los pecadores. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ustedes, niños. Jóvenes, Cristo entregó la vida por ustedes. Y vino a darles vida y vida en abundancia. Dios vino a traer vida a su hogar, hermanos. Dios vino a traer vida en la persona de su Hijo Jesucristo a ustedes, hermanos, para que su hogar sea un hogar que glorifica a Dios y ilustra qué significa vivir el Evangelio. Esa fue la presentación que le hizo el eunuco, Felipe al eunuco ante la pregunta. Pregunta, ¿entendió el eunuco? ¿Entienden ustedes? ¿Ustedes entienden que Cristo murió por ustedes? Que Él dio su vida hasta lo sumo, que no escatimó nada, sino que lo entregó todo, no se reservó nada. Si no entienden es porque el Espíritu de Dios no les ha hecho entender. No se preocupe por eso. Y yo no me voy a preocupar tampoco. Porque la salvación es del Señor y Él le hace entender a quien le quiere hacer entender su Evangelio. No es fácil a veces esto. Ahora la pregunta, ¿estamos preparados bíblicamente para explicar la fe con claridad, con profundidad? Bueno, de eso se trata. Somos sensibles a esa voz del Señor que nos dice: ve, acércate, júntate. Mire, ese individuo está más perdido que la mamá del chavo.
Aclárele su vida. Muéstrele lo que está viviendo en su corazón. No es un asunto psicológico, no es un asunto psiquiátrico, no es un asunto existencial. Es que tiene un vacío en su vida. Y el único que lo puede llenar es Cristo Jesús. Somos sensibles a este tipo de situaciones. Amados hermanos, el evangelismo efectivo no comienza con la condenación. ¿Con qué comenzó Felipe? Con una pregunta que le habla de ¿qué? De su pecado. Nunca Dios nos deja sin esperanza, hermanos. Antes de ponernos la mano de su ira, antes de ponernos su mano, nos muestra la esperanza en su Hijo. Porque Dios no es un Dios cruel. Él no actúa así. Dios nos dice que estamos enfermos, como cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico, ¿qué le decimos? Doctor, me duele esto. Él me dice, ya sé, su problema es esto. La receta es esta, haga esto. Bájele a las grasas, no coma con azúcar, no coma tan salado. Bájele a la empanada, bájele a la hamburguesa, bájele a las comidas chatarras. Yo sé que la hermana Yolanda vende empanadas, dije así. Se le va a acabar el negocio. Se le suben los triglicéridos. Pero amados hermanos, es eso. Si me dicen tu problema es este, si me dicen mira tu situación es esta y la solución es esta, ¿qué hay que hacer? Ir a la solución. ¿Y cuál es la solución para el pecado? Cristo, hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Creer, punto. Punto, no es nada más. No hay que caminar de rodillas 1 kilómetro, no hay que darse 1000 azotes en la espalda, no hay que subir la montaña de la ciudad más alta de rodillas, no hay que hacer nada de eso, amados hermanos. El mensaje del evangelio es sencillo. Cristo murió por mis pecados y el Espíritu de Dios hará el resto del trabajo. No se preocupe. Felipe entonces le anuncia el evangelio de Jesús. Ojo, hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿El evangelio de quién? De Jesús. Asegúrese que sea el evangelio de Jesús. No su evangelio, no el que usted cree, no el que escucha en la radio, no el que escucha por allá otro, no. Predicó el evangelio de Jesús. Porque si alguien predica un evangelio que no es el de Jesús, es un anatema. Y esa palabra anatema significa doblemente hijo del infierno. Asegúrese que sea el evangelio de Jesús, que es el que salva. Amén. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana. Bautismo y gozo, resultado de este encuentro. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Cuánto transcurrió el carro andando? No lo sabemos. Minutos. ¿Cuánto duraría el discipulado? No lo sabemos, el tiempo acá no nos interesa. Pero sí nos interesa la pregunta que hace el eunuco. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunto, ¿usted ya creyó? ¿Ya creyeron al evangelio? ¿Qué les impide que estén sin el bautismo, hermanos? Que el agua está fría. ¿Qué impide que ustedes se bauticen si han creído? Espero. ¿Qué les obstruye? ¿Cuál es el obstáculo para que usted no se bautice? El eunuco responde con una fe viva, porque ahora está vivo, hermanos. Responde con una fe viva y con una fe activa. No espera una clase de discipulado. Sencillamente creyó y se
bautizó. Su corazón está convencido y su corazón responde al llamado del Evangelio. La pregunta es retórica, cargada de esperanza. ¿Qué me impide que me bautice? Él sabe que ha sido excluido antes. ¿Por qué había sido excluido antes? Ustedes saben qué significa un eunuco. Alguien que está castrado porque tiene un oficio. Y según la ley que decía que ningún castrado podría entrar al templo del Señor. Y por eso él hace la pregunta: ¿qué me impide entrar al reino de los cielos? ¿Qué me impide ir a mi Señor? ¿Qué me impide mostrarle al mundo que he creído al Evangelio? ¿Cuál es el impedimento? Lo que va a hacer Dios con este eunuco es glorioso, hermanos. Él dice que separa, dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, pues como todo buen pastor, ¿qué le dice? ¿Crees de todo corazón? Y esa es una pregunta para ustedes, amada iglesia. Niños, es una pregunta para ustedes. ¿Han creído de todo corazón al Señor? ¿O hay alguien aquí que esté fluctuando aún en ello? Niños, ¿ustedes han creído de todo corazón? ¿Han creído de todo tu corazón? ¿Están dispuestos a dar la vida por el Evangelio? ¿O todavía están entre trancas y mochas? Hermanos, ¿han creído de todo su corazón al Señor? Porque si han creído de todo su corazón, entonces bautícese. ¿Qué le impide? ¿Qué les impide bautizarse? Que si la iglesia me van a comprometer más. No, el compromiso no es con la iglesia. Usted ya está comprometido con Cristo eternamente. No, que es que me van a poner a hacer tal cosa. No, no se preocupe por eso. El Señor lo irá capacitando. El Señor lo irá llevando, tranquilo. No se preocupe. Descanse en el Señor. Quiero dar este paréntesis y contarle lo que yo viví. Me invitaron a un campamento. Y yo en mi corazón decía: uy, no, ahora yo soy cristiano, ¿qué voy a hacer? Porque en mi casa eran más católicos que el Papa. Y pensaba: ¿y ahora qué va a decir mi mamá? Y mi papá. Pensé muchas cosas, que sepan que ahora soy cristiano. Y una hermana, no sé, me puso sus manos aquí en mi corazón y me dijo estas palabras: joven, no te preocupes, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. No, y eso para mí fue un impacto de ver que Dios es más real de lo que pensamos o imaginamos. ¿Cómo sabía la hermana que yo estaba pensando eso? El Espíritu de Dios. Y esas palabras fueron tan consoladoras para mi vida. Y es lo mismo que puedo decirles en esta mañana. Si estás pensando en qué van a decir tus amigos del colegio, qué van a decir tus compañeros del salón de clase, qué van a decir sus compañeros de trabajo, qué van a decir sus amistades, aunque ellos te dejen, aunque ellos ya no te vuelvan a conversar y ellos dejen de ser sus amigos, como decía mi hermano Jairito, hay un mejor amigo, se llama Jesucristo. Él se va a encargar de ti. ¿Qué te impide? ¿Crees de todo tu corazón? Ahora, Felipe le pregunta: ¿crees de todo tu corazón? Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ese fue el mensaje, el caballito de batalla que los fariseos nunca pudieron. Ese fue el mensaje que a los escribas, fariseos, religiosos, les sacudió el mundo. ¿Cómo así que este es el Hijo de Dios? ¿Quién dijo eso? No, hay que desapedrearlo y hay que matarlo. Él no puede, es un blasfemo. Pero ese es el mensaje. Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. Creyó. Ya, eso es todo, mis hermanos. Mandó parar el carro, versículo 38. Y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo? Se bautizó. Y le bautizó, amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero ¿cómo se fue el eunuco? Qué hermoso, hermanos. Mire, todo aquel que viene a Cristo Jesús, confía en Él, hermano, eso produce gozo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Evangelio trae gozo. Por lo menos piense en un prisionero que ha estado toda su vida tras las rejas y de repente le abren las puertas. Su pregunta no es si quiere salir, sino ¿puedo salir de verdad? El Evangelio rompe cadenas invisibles, barreras históricas, porque es un mensaje que libera, transforma. La salvación es inmediata, la salvación es accesible, es gratuita. No requiere ritos elaborados, sino una fe viva. El bautismo es la respuesta externa a una transformación interna. El gozo del eunuco tras su conversión, versículo 39, refleja el gozo de la promesa del Señor en Isaías 56:7, cuando dice que de las columnas del templo de Dios habrán eunucos allí. Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasó con este eunuco? ¿No les intriga saber qué pasó después? Uno solito. Pues, amados hermanos, la historia nos dice que este fue el misionero a Etiopía y que muchos que defendieron la fe en el siglo IV eran de Etiopía. Que el Evangelio que aún hace presencia actualmente en Etiopía fue a raíz de este hombre que hoy Lucas nos informa acerca de su conversión. Uno solo. Y aún los cristianos permanecen después de 2000 años. ¿Qué podemos aplicar de este pasaje en esta mañana, hermanos? Que el pasaje no se trata simplemente de un evangelista obediente y un converso afortunado. Este pasaje hoy nos recuerda que Dios sigue guiando a sus siervos, a quienes lo buscan sinceramente. Cada encuentro, hermanos, es parte de un diseño mayor y que no importan las cantidades. ¿Cuántos habían aquí? Es todo lo que se necesitaba, pero estaban en las manos del Señor. Expandir el reino hasta los confines de la tierra, como lo dijo Jesús en Hechos 1:9, es vital para la iglesia. El etíope volvió a África con el evangelio en su corazón, algo que no obtuvo en el templo de Jerusalén. Recuerde que él fue a adorar, pero sin el evangelio. Muchos creen que fue el primer misionero portador del cristianismo en el continente africano. ¿Cómo podemos reflexionar al respecto? ¿Eres un Felipe? ¿Estás listo para dejar tu zona cómoda y ser guiado al desierto donde casi no nos gusta predicar? Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que significa amar a Dios, amar al Señor. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Qué impide que hoy respondas
a este llamado si has creído al Evangelio. El Evangelio transforma la vida de cualquier que crea a Jesús. Pero el Evangelio también es alegría. ¿Cómo se fue el eunuco? Con gozo. Es una decisión la cual nos mueve Dios en esta mañana. Espero que las personas que van a tomar este bautismo, al final podamos charlar y conversar. El retiro lo tenemos 20 y 21 de septiembre y el principal objeto es compartir y tener un tiempo en familia, pero al mismo tiempo que las personas se bauticen. Oremos al Señor y démosle gracias en esta mañana.